President Trump, neither threats nor tariffs will solve the issue of migration or drug consumption in the United States. Cooperation and shared understandings are required to face these important challenges. Imposing one tariff would mean another comes in response. I'm going to read that one more time because these are very important words from Mexico's president. Señores, giro inesperado para Donald Trump. Todo esto empieza con el tema de los aranceles, ¿no? Las tarifas del 25%. Recordemos que esto mismo sucedió en el año 2017, ¿no? Cuando Donald Trump había asumido la presidencia en su primer mandato. Supuestamente desde aquel entonces este mensaje de los aranceles es como que su solución para detener el tráfico de drogas, detener el tema de la migración ilegal. Pero lo que Donald Trump no esperaba en esta ocasión es que tenga respuestas. Respuestas por parte de estos países como lo es Canadá y México. ¿Qué impacto va a tener todo esto en las relaciones entre los tres países? Eso es lo que quiero explicarte el día de hoy. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video porque te traigo lujos y detalles. Bueno, señores, para ponerlos en contexto, como les mencioné, todo esto pasó luego de que Donald Trump ganó las elecciones en el año 2016. Ya tan solo estaba a días de asumir la presidencia en enero de 2017 y durante su campaña una de sus promesas, al menos de las más polémicas junto a la inmigración, que la deportación masiva, iba a ser duro con los vecinos del norte y del sur, o sea, México y Canadá. El día 2 de enero de 2017, Donald Trump publicó un tuit amenazando con tarifas del 25% para cualquier producto que entre a Estados Unidos, tanto desde México como de Canadá. Bueno, como les dije, según él, esta es la única forma de detener estos problemas principales, que son dos: la migración ilegal y el tráfico de drogas. Pues perfecto, hasta aquí suena como un plan súper agresivo, pero el tema es que ni siquiera sabían cómo funcionaría. O sea, a pesar de las críticas, Donald Trump lo presentó como su primera gran acción ejecutiva al asumir la presidencia. Pero, ¿cuál era la realidad en ese momento? Primero, el problema migratorio del sur de Estados Unidos no era nada nuevo, pero en el caso de Canadá las cifras eran mínimas comparando. Entonces, ¿por qué los metió en el mismo caso? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque ni México ni Canadá se quedaron callados. Primero tenemos actualmente, sobre este mismo tema, la respuesta de México. La presidenta actual de México, Claudia Sheinbaum, no ha perdido tiempo. Le ha mandado una carta a Donald Trump diciéndole que literalmente ni amenazas, ni aranceles, tarifas, etc. van a resolver el problema de la migración o del consumo de drogas. Esto solo va a poner en riesgo a las empresas que compartimos. That she's ready to respond in kind. Let me read to you a portion of that letter that she sent to President-elect Donald Trump. She said, quote, President Trump, neither threats nor tariffs will solve the issue of migration or drug consumption in the United States. Cooperation and shared understandings are required to face these important challenges. Imposing one tariff would mean another comes in response. I'm going to read that one more time because these are very important words from Mexico's president. Imposing one tariff would mean another comes in response, continuing like this until we put shared companies at risk. Bueno, ¿a qué se refiere con todo esto? México y Estados Unidos tienen esta relación económica que está muy entrelazada. Que imponer tarifas sería como darle una patada a tu propio pie. O sea, las empresas mexicanas, empresas estadounidenses, hay muchas que trabajan juntas y en varios sectores. Hablamos de automóviles, agricultura, tecnología, de todo. Pero bueno, no solo fue una respuesta económica. También enfatizó que los problemas de migración y de drogas son complejos, que necesitan cooperación, no confrontación. Bueno, pues ¿qué dijo Trump? Básicamente lo ignoró, pues para él todo es blanco y negro. Si no hacen lo que digo, pues habrá simplemente consecuencias. Mientras tanto, del lado del norte, Canadá respondió con cabeza fría. Justin Trudeau, el primer ministro, tuvo una llamada rápida con Trump, unos 10 minutos.
Y en esa llamada, pues, él dejó claro que Canadá no era parte del problema de la migración como lo es México. Más que seguro, le debe haber hecho acuerdo a lo que hicieron en el año 2018. ¿A qué me refiero? Ya tenían un plan listo en aquel entonces, porque Trump ya les había hecho lo mismo, ¿no? Un tarifario de unos aranceles del 25%. Todo esto durante las negociaciones del NAFTA. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo Canadá? Pusieron impuestos del 10% a productos, por ejemplo, como el yogur de Wisconsin o el whisky de Kentucky. Ahora, ¿por qué esos productos? Porque estos vienen de estados claves políticamente para republicanos. Ahora bien, Justin Trudeau actualmente también reunió líderes provinciales en una llamada de emergencia para presentar un frente unido. En sus palabras dijo lo siguiente: este no es momento para pelear entre nosotros, sino que es un momento para trabajar juntos. Prime Minister Justin Trudeau spoke with President-elect Donald Trump shortly after the social media post. The call lasted about 10 minutes, I'm told, and they discussed border security and trade. According to a senior Canadian government source, Trudeau specifically pointed out the fact that migrants crossing from Canada into the U.S., it's a fraction of what happens at the southern U.S. border. I'm told the initial reaction in Ottawa was calm. Canada has been preparing for this, though there were no indications it was coming so quickly. The threat was posted online as that special Canada-U.S. cabinet committee was actually meeting. The Prime Minister's deputy chief of staff, Brian Clow, had to frantically pull staffers out of the meeting so they could bring everyone up to speed. Going forward, expect the return of Team Canada. Politicians, diplomats, business leaders speaking with their U.S. counterparts to plead Canada's case. And on that note, Trudeau also had calls with the premiers of Ontario and Quebec. And now Ottawa needs to plan its retaliation. The Trudeau government has been here before. Trump slapped tariffs on Canadian steel and aluminum during NAFTA negotiations. And at that time, Canada had a list of businesses that rely on trade with Canada, those American businesses. All sorts of details down to whether they're in a Republican district and whether tariffs would cause political damage. Look to that, Adrian. All right, Katie Simpson in Washington. Thanks, Katie. Ahora bien, ¿qué pasó después de todo este tema de las amenazas, de las respuestas, etcétera? La verdad es que actualmente no se ha resuelto nada. Al contrario, esto genera más y más división entre los tres países. En México, las tensiones con Estados Unidos se han visto muy intensificadas, mientras que en Canadá se preocuparán por un posible aumento de migrantes, si es que Donald Trump cumple con el plan de deportación masiva. Además que, recordemos en aquel entonces, los aranceles que fueron impuestos llegaron a afectar a muchas industrias, pero nos dejaron muy en claro que los países sabían cómo contraatacar. Por ejemplo, pues, Canadá demostró que podía ser tan estratégico como Estados Unidos a la hora de elegir qué productos golpear. En conclusión, amigos, yo creo que esto nos deja una lección. Las relaciones internacionales son complejas y las amenazas rara vez van a solucionar los problemas. En aquel entonces, Donald Trump logró su objetivo, tal vez en algunos aspectos, pero al final México y Canadá no solo resistieron, sino que también mostraron que no se dejan intimidar fácilmente. Pues bueno, mis amigos, hemos llegado hasta el final de este video, pero ahora me gustaría saber qué es lo que piensas tú. ¿Crees que los aranceles son esta herramienta efectiva o tan solo es una forma de crear más conflicto? Déjame tus opiniones en los comentarios, quiero saber qué es lo que piensan. Y bueno, pues antes de irse, no olviden suscribirse, darle un like, compartir este video. Así hacemos crecer esta comunidad y seguimos analizando temas que afectan mundialmente. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.